agradable invitado con la dualidad de que podemos hablar de un tema importantísimo, cambio climático, y de política, es Max Puig, quien es vicepresidente de la Comisión Nacional para el Cambio Climático, para combatir el cambio climático, y por supuesto presidente de la APD, Alianza por la Democracia, un partido de República Dominicana que muchos años ha participado, está creado, fundado, y Max Puig es su presidente. Gracias por estar con nosotros, le damos la bienvenida, aprovecharemos cada minuto que podamos compartir con usted. Cambio climático, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, gracias por la oportunidad, Gregory. Aprovecho para saludar a los amigos Nelson y Manuel. Realmente es muy placentero para mí estar aquí en estos estudios en este momento. De la misma manera que saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Cambio climático, la pregunta, respondo diciendo que es el desafío más importante que tiene la humanidad de nuestro tiempo. Y es un momento, ahora que hay conflictos bélicos muy graves, hay uno en Europa, en el cercano oriente, amenazas en el resto del mundo, pero a pesar de lo grave de esas situaciones, las guerras pasan, el cambio climático no pasa. Es decir, la situación climática se está agravando y se agrava de día en día. Y en ese sentido, todos los países, todos los estados deben hacer todo lo posible por enfrentar este fenómeno. Enfrentarlo en cuanto a sus causas, es decir, tratar de mitigar el fenómeno y enfrentarlo en cuanto a sus efectos. En ese sentido, tratar de adaptarse a esa realidad. En el caso particular de la República Dominicana, estamos sufriendo, el país ya sufre de un estrés hídrico. Es decir, que el país no tiene agua suficiente. Estrés hídrico es cuando el agua comienza a faltar y esto afecta la agricultura, afecta la generación de electricidad a través de la hidroelectricidad, afecta el consumo humano. Y en este momento el país está entrando en un momento de sequía, pero no es solamente la República Dominicana. Ayer se tomaron medidas de emergencia en Venezuela por la sequía. Es decir, van a trabajar un día sí, un día no. Es decir, medidas extremas a causa de ese fenómeno. Incluso, a veces no nos damos cuenta de la gravedad de la situación, porque nosotros decimos, bueno, el país tiene igual cantidad de agua, pero es que aunque haya la misma cantidad de agua, no es suficiente. ¿Por qué? Porque al estar aumentando las temperaturas del planeta, las plantas necesitan más agua para la fotosíntesis, es decir, para el mismo proceso de desarrollo de las plantas. Es decir, que si nos quedamos con la misma cantidad de agua, va a faltar agua. Y en ese sentido, las consecuencias no solamente van a ser, son muy graves. En días pasados, en el país acabamos de recibir una misión especial de una institución, una organización que se llama la Coalición para el Desarrollo de Infraestructuras Resilientes. Es una coalición internacional liderada por la India y a raíz de las inundaciones súbitas de noviembre de 2022 y 2023, pero a raíz de las inundaciones de 2023, donde en 4 horas cayó más agua que en un año, y es un fenómeno que se va a repetir cada vez más, ese tipo de lluvias intempestivas, es decir, que surgen de un momento a otro, que son muy destructivas. A raíz de las inundaciones de noviembre de 2023, el presidente de la República designó una comisión especial justamente para analizar la resistencia de las infraestructuras frente a los fenómenos climáticos extremos producto del cambio climático, presidida por el geólogo Osiris de León, integrada como brazo ejecutivo, designó al director de INASBIE, el ingeniero Leonardo
Pérez Madera, Reyes Madera, y me designó como parte de esa comisión. Entonces invitamos a que esa misión internacional de expertos, los mejores expertos de la India, los mejores expertos del mundo, vinieran al país a analizar el resultado de la situación de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque el cambio climático va a exigir que las cosas se hagan de otra manera. Si se cae un puente producto de una inundación, hay que hacer un puente de nuevo, pero ya no se puede hacer el mismo puente, sino que hay que construir infraestructuras ya teniendo en cuenta esa realidad. Todo eso tiene costos. Ahora, si no se enfrenta a esa situación, los costos serán mayores. O sea que estamos frente a un fenómeno grave del que no tenemos suficiente conciencia. Mucha gente está preocupada porque el principal país del mundo, ¿verdad?, los Estados Unidos, ha manifestado su alejamiento, su separación de los principales acuerdos climáticos. Yo soy de los que piensa que esto le puede hacer mucho daño a Estados Unidos y a la humanidad. Y desde el punto de vista también de los desafíos futuros, esto puede colocar a Estados Unidos en desventaja frente a otros países. O sea que estamos hablando de un fenómeno sumamente grave que hay que tener muy en consideración. Tenemos unas imágenes de esa visita, unas fotos que nos envió el equipo de ustedes, visitando algunas infraestructuras y nos muestran, vamos a ver, Carlos, esas imágenes que nos muestran. Matt, Nelson, sobre eso mismo. República Dominicana no es un país de impacto importante en términos de efecto de invernadero, emisión de dióxido de carbono. Ahora bien, somos una isla y como isla debemos protegernos. Eso que habla del agua, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Porque uno ve de manera aislada que se habla, bueno, vamos a forestar la cuenca de tal río, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, precisamente para proteger lo que son las cuencas de los ríos, las áreas protegidas? Porque eso de alguna manera contribuye a que se genere el ambiente necesario para que haya lluvia. Nosotros en los últimos 5 o 6 años quizás no hemos tenido una sequía así muy prolongada porque la lluvia no ha favorecido en estos tiempos. Ahora, ¿qué se hace para proteger precisamente eso, que son esas reservas ecológicas que tenemos? Los Haitises, donde se habla que tenemos una gran reserva de agua potable, y las cuencas de los ríos, sobre todo porque debemos también protegernos de esa deforestación de nuestros vecinos, es decir, de Haití, que sí, de una u otra manera nos impacta también. Sí. Lo primero que yo diría para responder, yo diría a tus preguntas, porque hay varias, es que la cuestión del cambio climático hay que verla dentro de una perspectiva de conjunto. Bueno, aquí están las imágenes de los expertos de la India. Son de los mejores expertos del mundo. Incluso es muy interesante porque lo que ellos señalaban iba en consonancia con lo que habían investigado los expertos nacionales, porque tenemos buenos expertos. Es decir, no es que no haya gente competente en la República Dominicana. Hay personas competentes, hay instituciones competentes, pero siempre es importante contrastar para poder validar los estudios. Y debo reconocer el alto nivel de los técnicos, tanto del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y justamente de ONASBIE, que dirige el ingeniero Reyes Madera, que fueron, que todos los análisis que presentaron a estos especialistas internacionales, pues les permitieron hacer mejor su trabajo. De alguna medida, es decir, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Eso fue validado por los expertos internacionales. Ahora hay que tomar las medidas y precisamente esa es la preocupación del presidente y por eso es que se les ha hecho venir. Digo, no nos costó nada. De Manuel, lo que Manuel pregunta. Bueno, ahí voy, ahí voy. Entonces, digo esto porque con relación al cambio climático hay que verlo en una perspectiva amplia.
El presidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático es el presidente de la República. El secretario del Consejo es el ministro de Medio Ambiente, pero en ese consejo está el canciller, está el ministro de Economía, está el gobernador del Banco Central, están los ministros de Agricultura, de Industria, de Energía, de Turismo, de Obras Públicas, en fin. Max, ninguna de esas personas tiene tiempo para atender cambio climático. Es lo que a mí me da la impresión. No, pero ellos sí lo atienden desde la perspectiva siguiente. Lo atienden en la medida en que forman parte del Consejo. Entonces, desde el Consejo nosotros somos, diríamos, un articulador. Nosotros no ejecutamos las medidas, pero sí somos los que, al contribuir a reunir a todos estos expertos y se formulan las políticas y se desarrollan los temas. Y justamente a propósito de las cuencas, voy a ofrecer un ejemplo. Quien debe atender las cuencas, quien cuida las áreas protegidas, es el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, desde el Consejo, nosotros le prestamos un concurso a ese ministerio y a todos los ministerios. Y justamente ahora acabamos de recibir, bueno, ahora, hace pocos meses, el año pasado, acabamos de recibir ya la aprobación definitiva de un proyecto para la protección y el aprovechamiento del río, de la cuenca del río Yuna. Y el proyecto se llama De la cima al arrecife, es decir, de la montaña a la bahía de Samaná. Este proyecto, quien se ha ocupado de procurar este financiamiento, bueno, un financiamiento muy favorable, y voy a explicar en qué consiste, es el Consejo. Y lo procuramos con una entidad de la cual la República Dominicana no había aprovechado sus recursos, que es el CIF, Fondos de Inversión para el Clima. ¿Qué obtuvimos con el Fondo de Inversión para el Clima? 34 millones de dólares. De los cuales 7 millones son donación, 27 en préstamo. ¿Pero qué préstamo? 8 años de gracia y 30 años para pagar al 1.3 anual. Es casi una donación también. Bueno, técnicamente es un préstamo, pero en realidad es una donación. Por eso cuando uno analiza los préstamos tiene que tener mucho cuidado. Puede haber un préstamo terrible, muy negativo, oneroso, pero también hay. Bueno, pero también hay este otro. Entonces, todo el tema no es hablar de los préstamos, sino poder analizar, discriminar. ¿Y quién ejecuta ese programa? El Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, que esto se hace en colaboración. Pero aparte de ese financiamiento para las cuencas, en ese caso, a mí me tocó participar la semana pasada en un evento organizado por una ONG del noroeste que, con apoyo del Ministerio Alemán de Medio Ambiente, está desarrollando un programa de biofincas, financiamiento a productores que al mismo tiempo protejan la biodiversidad. Es decir que nosotros lo que hacemos desde el Consejo es, bueno, estudiar el fenómeno, concertar, articular, para tratar de producir resultados, pero esos resultados, las operaciones no las hacemos nosotros como Consejo, es decir, nosotros nos ocupamos del diseño, de la facilitación, pero al final eso nos coloca en el centro. Nosotros no somos como Consejo, no somos ministerio, pero articulamos ministerios. Y de esa manera es que trabajamos con relación al tema de las cuencas. Pero también estamos trabajando, y esto es importantísimo, con todo el tema de la hidrometeorología. Es decir, esto es muy importante porque yo señalé que teníamos escasez de agua, estábamos comenzando a tener estrés hídrico, pero el agua, el tema con el agua es que con el cambio climático se ha modificado todo el ciclo del agua en el planeta. ¿Y qué significa eso? Bueno, sí, siempre sale la foto de que hay a veces sale siempre sale una foto de un oso que está encima de un témpano de hielo que está flotando.
Bueno, pero se eso va a derretir. se va a derretir y el oso se va a ahogar. Bueno, sí, eso es parte del asunto. Porque es cierto que se están derritiendo los polos, es cierto que se están derritiendo las nieves eternas en los glaciares, pero también se están calentando los océanos, se están acidificando los océanos, y eso es lo que provoca que los fenómenos atmosféricos extremos sean más frecuentes, más poderosos, más destructivos y menos previsibles. En la temporada ciclónica de este año va a haber más ciclones que en los años anteriores. Es más, se calcula que ahora hay, que en los últimos 20 años, se han multiplicado prácticamente por 2 ese tipo de fenómenos. Y eso, eso implica destrucción. Entonces, sobre hay todo que con mayor intensidad. en mayor intensidad. Entonces hay que, por ejemplo, se entendía que la temporada ciclónica terminaba en noviembre. Pero hace 6 años hubo 2 ciclones categoría 5 en diciembre, sí, que devastaron América Central. Entonces, es una situación nueva. Ahora, esa situación hay que estudiarla. ¿Qué significa eso? Que hay que desarrollar sistemas mejores. Primero, estudiar todo el ciclo del agua. Se ha hecho, para todo esto, antes de actuar hay que analizar. Se han hecho estudios, un estudio que financió el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Un estudio base, a ver cuál es la situación de todo el sistema de aguas en la República Dominicana, para que eso sirva también como base a otros estudios, no solamente acerca del uso del agua, sino también vincular eso a las previsiones, al reforzamiento de la entidad. Es decir, antes teníamos a ONAMED pasó ahora a ser INDOMED, ahora es autónomo, pero esa es la fase previa ahora para realmente transformar esa entidad para que pueda cumplir su cometido. Entonces, es mucho lo que hay que no solamente estudiar, sino lo que hay que diseñar como acciones, y tienen que ser acciones muy, muy articuladas, porque de otro modo las condiciones de vida se van a deteriorar, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Eso cuesta, sí, pero si no se invierte, costará más. Ustedes en la comisión son, en el consejo, son articuladores de política. Sí. Formulan políticas, hacen diagnósticos, direccionan cada diagnóstico al lugar donde debe ejecutarse. Sí. No tienen una política ejecutiva, digamos, de controlar la deforestación, etcétera. Eso lo maneja el Ministerio. Eso lo maneja el Ministerio, sí. Entonces, pero por ejemplo, ha insistido mucho durante el desarrollo en el tema del agua. Sí. Y la República Dominicana tiene una situación de manejo de agua disperso. No ha habido manera de que se pueda aprobar la llamada ley de agua, que tiene, para que tenga un marco de referencia sobre el manejo de ese recurso, que alguien, más de un sociólogo de mucha profundidad, conoce, y se ha dicho en algún momento que las próximas guerras, yo creo que ya no creo que ese discurso ya se compadezca, porque hay otros motivos para la guerra, que la próxima gran guerra va a ser por el agua. Y nosotros aquí tenemos una isla con pocos recursos hídricos. A pesar de que somos una isla, pero la mayor parte del agua es salada. Y los recursos hídricos son dispersados, o sea, son mal usados. ¿Qué recomiendan ustedes para ese manejo del agua preventivo, de la previsión, de que no lleguemos a que ese estrés hídrico se convierta en que caigamos entonces en una sala de cuidados intensivos por problemas hídricos? Sí, bueno, voy a comenzar mi respuesta por el lado positivo. Voy a decir la buena noticia primero. La buena noticia es que ciertamente somos una isla, es decir, nuestro país está
comparte una isla con el país vecino que es Haití. Y las islas son ecosistemas vulnerables. Sin embargo, resulta que desde el punto de vista agua, la isla La Española, que compartimos con Haití, es la isla mejor dotada de las Antillas. ¿Por qué? Porque es la única isla que tiene 3 sistemas montañosos. Eso no pasa, hablando de las otras grandes Antillas, no voy a mencionar las pequeñas, pero no, eso no pasa en Cuba, eso no pasa en Puerto Rico, eso no pasa en Jamaica, donde hay un solo sistema montañoso. Al haber 3 sistemas montañosos acá, cordillera septentrional, central, ¿verdad?, Sierra de Neiva, eso hace que existan valles intramontanos. Y por eso es que es tan fértil el Valle del Cibao, como es muy fértil el Valle del Artibonito en Haití, porque Haití está deforestado, pero atención, también hay valles muy fértiles. Y ellos tienen el Artibonito, que es el río más importante de la isla. Es decir, y en ese sentido, no es que estamos, cuando digo que estamos en estrés hídrico, no es que estamos en una situación desesperada, estamos en una situación manejable. Entonces, por eso estoy comenzando por la buena noticia. Por otro lado, está el tema de las regulaciones. Ahí tenemos un atraso. ¿Por qué? Porque no hemos logrado aprobar la ley de agua. Entonces no está claro realmente el manejo, el uso, la disposición, quién es responsable de qué exactamente. Eso es un problema porque República Dominicana fue uno de los últimos países de América Latina en disponer de una ley de medio ambiente y recursos naturales. Eso tiene sus ventajas, sus inconvenientes y sus ventajas. El inconveniente, duramos mucho tiempo sin regulación. La ventaja es que cuando la establecimos, logramos establecer una ley que ya se benefició de las enseñanzas, ¿verdad?, de las lecciones aprendidas de los países que habían tenido una primero. La ley de aguas está en espera desde hace más de 20 años, 20 y tantos años esperándola. Por lo menos tiene menos que el Código Penal. Ya hay un acuerdo. Competencia. Van ahí. Bueno, el tema es que ya es tiempo de que se apruebe realmente la ley de aguas y que la acción de todos los organismos sea mejor coordinado. Eso no quiere decir que no se esté actuando. Esta misma semana, el viernes pasado, hubo una actividad muy importante, porque el sábado pasado fue el Día Internacional del Agua. Y el viernes pasado hubo una actividad muy importante en la que participó el presidente de la República, una actividad organizada por INAPA y el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se anunció una inversión de 970 millones de dólares para el saneamiento de las aguas de las poblaciones de la costa este de la República Dominicana. Es decir, sistemas sanitarios de disposición de agua servida para Boca Chica, San Pedro, Romana, Higüey, Punta Cana, Verón. Y esto es un hito importante. Es verdad, no tenemos ley de agua, estamos esperando la ley de agua, pero no quiere decir que estamos de brazos cruzados. Es decir, se está actuando. Porque de la misma manera que yo señalo los riesgos, también debo señalar lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Y esto es un hito. Es decir, porque el tema del agua muchas veces no es solamente su falta, no es la falta de agua en sentido abstracto, sino también evitar el desperdicio de agua. Es decir, gran parte del agua que se utiliza en la agricultura se pierde por mal la disposición de los sistemas de riego. El agua también que se destina al consumo humano también se pierde, por eso hay que hacer más eficientes las instituciones como son la INAPA y las CORA, es decir, las corporaciones de acueductos. Y en ese sentido debo decir que también en este campo el país tiene profesionales cada vez más competentes. Bien, quisiera conseguir respuesta corta, si es posible. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué en 20 años no se ha aprobado la ley de agua? Bueno, intereses.
pero intereses de todo tipo, no solamente intereses en el sentido de que alguien se quiera apropiar o se quiera enriquecer, a veces interés de control, a veces interés de En poder. República Dominicana. ¿En quién es el director? ¿Quién gerencia el tema? En Si es República el INAPA, Dominicana. si es el INRI. Hay muchos conflictos en ver. ese sentido, muchos conflictos. ¿Quién acá dirige la política para combatir el cambio climático? La coordinación está a cargo del Consejo Nacional para el Cambio Climático. El Consejo Nacional para el Cambio Climático, Mecanismo de Desarrollo Que Limpio. usted preside como Que vicepresidente. preside el presidente de la República. Bueno. Ahora, la presidencia ejecutiva, la dirección de las oficinas, el trabajo, vamos a decir, concreto de articulación, está a cargo del vicepresidente ejecutivo, que es la función que está a mi cargo. Una pregunta que quizás sea incómoda la respuesta. ¿Por qué? Y no es que usted me lo haya dicho, ni usted lo haya escrito, ni yo lo haya escuchado decir, pero ¿por qué ustedes reciben tan pocos recursos para hacer su labor? Bueno, yo creo que son muchas las instancias del Estado que reciben pocos recursos. Cuando digo pocos recursos, recursos insuficientes para el cumplimiento de las tareas que les son asignadas. Yo entiendo que el Consejo Nacional para el Cambio Climático, en sentido general, la acción climática requiere más recursos. No, las oficinas que yo coordino necesitan más recursos, pero necesitan más recursos la acción climática en sentido general. Es decir, la acción climática que es ejecutada por las diferentes instancias, es decir, justamente por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Energía y Minas. Nosotros hemos conseguido muchos recursos ahora para la transformación eléctrica. Entonces necesitaríamos, yo calculo que en los 4 años y medio yo tengo a cargo que estoy al frente de las políticas climáticas, desde las oficinas del Consejo habremos conseguido de manera gruesa para el país alrededor de 50.000 millones de pesos, es decir, cerca de 1.000 millones de dólares. Y lo que hemos recibido en estos 5 años para el funcionamiento, yo diría que yo diría que el 1% de esa cifra, 500 millones. Entonces, si se mejoran las capacidades de las instancias que están a nuestro cargo, pues entonces nosotros vamos a tener más capacidades, procurar más recursos, no para ejecutarlo desde la oficina, sino para que se ejecuten desde todo, no solamente desde todas las instancias públicas, sino también desde el sector privado, porque el sector privado es fundamental en la acción climática también. Es decir, si se mejorase la capacidad, bueno, que lo hemos planteado, de recursos del Consejo, pues el Consejo produciría muchísimo más de lo que está produciendo. Vuelvo y digo, quizás habremos recibido 500 millones y habremos obtenido 50.000. Es decir, Max, vamos a hablar un poco de realidades. Cuando tú tomas la autopista Sánchez y la carretera Sánchez, el camino al sur, tú encuentras en el trayecto varios ríos secos totalmente. Secos totalmente. Es ríos. Exactamente, es ríos. El producto de, bueno, la deforestación en la cuenca, el tema del retiro de materiales para la construcción, pero es una realidad en el sur que uno la ve de forma muy deprimente. Es decir, ríos que anteriormente eran incluso hasta caudalosos, sí, como están secos. Pero es una realidad que se está trasladando también al sur y hasta el norte del país. Se está trasladando esa realidad. Es una realidad que existe. Tú dices, bueno, ya eso es cosa irremediable, sí, ya eso, ¿cómo solucionarlo? Pero tú tienes también que se ha denunciado que producto de la contaminación, por ejemplo, el río Sama, Isabela, el río Iguamo en San Pedro de Macorís, son ríos navegables, pero tú te encuentras, por ejemplo, con el espectáculo aquí en el Osama, de orilla que tú no ves ni siquiera el caudal del río. En la parte, cuando te adentras, por ejemplo, en sectores de la parte norte de la capital, del Distrito Nacional,
que bordean el río, tú ves todo ese río totalmente lleno de, ¿cómo que se llama eso? El limo. Exactamente. Algas. Sí, de algas. Sí. Y eso se ve también en el río Isabela. Hay países, por ejemplo, Guayaquil, que han hecho en torno al curso del río, sobre todo en la ciudad, han hecho proyectos de embellecimiento urbanístico, comerciales. Aquí se ha propuesto lo mismo en la zona del río Sama, pero eso parece que duerme el sueño eterno. ¿Qué hacer para que esos ríos, por ejemplo, ríos navegables importantes, no vayan disminuyendo su cauce? La costanera. En Buenos Exactamente, Aires. otros no se sequen como ha ocurrido en el sur del país, porque eso no pasa solamente por reforestar la cuenca. Parece que hacen falta también otras medidas de protección. Bueno, a una pregunta anterior, Gregory me pidió respuestas concisas. Yo voy a responder con 2 palabras. Coerción y consenso. Okay. Y el consenso va primero. Cuando hablamos de consenso, hablamos de educación. Entender que esto es una situación grave que nos afecta. Entender, educar, convencer, para que todo el mundo haga lo que tiene que hacer. Ahora, si todo el mundo no hace lo que tiene que hacer, hay que aplicar la coerción. Eso iba a Es decir, decir, hay una parte que corresponde a la autoridad. Coerción y consenso. Es decir, yo pienso que lo primero es el consenso, lo primero es educar, lo primero es convencer, eso tiene que ser lo primero. Pero si la gente no entiende, debe pagar las consecuencias de lo que hace. Por ejemplo, matar es un crimen, pero lo primero que la gente tiene que entender es que no tiene que matar a otro. Pero si alguien mata a alguien, tiene que pagar las consecuencias. O sea, nadie debe hacer eso y todo el mundo lo sabe, o debería saberlo. Entonces, lo primero es convencer, educar, pero si la educación no basta, si a usted le dice, usted no puede destruir ese bosque, usted no puede, se lo repite 1.000.000 de veces, usted no puede, pero viene la persona y entonces no mata a una persona, pero comete un ecocidio. Es decir, está destruyendo la naturaleza, está destruyendo la plataforma que permite la vida. Bueno, entonces usted, igual que como cuando usted mata a una persona, usted también tiene que sufrir las consecuencias si usted mata un bosque, si usted mata un río. Es decir, porque igual las consecuencias para la vida son las mismas. Es decir, usted está destruyendo la vida. En ese sentido, tiene que haber régimen de consecuencias. Tiene que haber régimen de consecuencias. Lo primero, reitero, es la educación. Y, debo decir, la conciencia está creciendo, y sobre todo está creciendo entre los más jóvenes. ¿Y cómo? Entre los más jóvenes. ¿Cómo está creciendo? Bueno, yo voy a poner un ejemplo. Aquí se quiso instalar una planta, o sea, fue una planta de producción de cemento, en una zona, vamos a decir, frágil, vulnerable. Y hubo una movilización importante para que se protegiese esa zona. Pero ¿quiénes se movilizaron? Fundamentalmente los más jóvenes. Y eso lo estamos viendo también a través de encuestas que se han realizado. En el año 2011 se hizo una encuesta auspiciada por el PNUD para ver qué pensaban los dominicanos acerca del cambio climático, qué sabían. Pero 10 años después, no en el 2011, sino en el 2022, se hizo otra similar, no exactamente igual, pero más o menos con la misma metodología, las mismas preguntas, para poder comparar y ver cómo había variado la percepción de los dominicanos y las dominicanas con relación al fenómeno. Y se observó lo siguiente, que la gente está mucho más preocupada por el tema. Cuando digo esto, la gente preocupada en el año 2011 era alrededor del 6% de las personas, como una preocupación importante. Pero ya en el 2022 era como el 19%. Entonces la preocupación ha aumentado por 3. Se puede decir, si lo fuéramos a ver así de manera simplista, por 3. ¿Es suficiente? No, para nada. Pero quiere decir que se ha incrementado. Y la semana pasada también tuve la oportunidad de participar en la presentación de los resultados de otro estudio auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la OI, que contrató en apoyo con
una entidad, ¿verdad? El CEIDE, que estudia estos fenómenos, y con el apoyo de la Universidad de Valencia, se hizo un estudio no de la población en sentido general, sino de la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Y entonces ahí se observa que entre esa población ya hay una mayor preocupación. Y en ese sentido se puede decir que en esta materia ya no son los adultos que enseñan a los jóvenes, a los niños, sino los niños que tienen que educar a sus padres. Educación, muy bien. Educación no se resuelve, bueno, se resuelve algo, pero no se resuelve tratando de educar a una persona ya que tiene una maña. Loro viejo no aprendió a hablar. Viejo. Una maña ya enraizada, que puede tirar basura a la calle, puede quemar basura y emitir ese humo hacia la atmósfera, que es también impacto al clima. Deforestación, quema de bosques, todo eso forma parte de la coerción. Vertedero a cielo abierto. Vertedero a cielo abierto, todo el desastre que tenemos que se puede señalar. Eso puede ser parte de la coerción, pero en la escuela, el Ministerio de Educación, digamos, tiene eso como una prioridad de enseñar a los muchachos, a los niños y niñas que van a la escuela, a los primeros cursos, tienen ya como una prioridad de que debe enseñarse a ser amigable con el planeta. Se están haciendo esfuerzos, y estos esfuerzos son importantes. Ya se ha establecido la necesidad de introducir, bueno, ya se ha aprobado la introducción del estudio de los fenómenos ambientales y climáticos en el currículum de los estudios, y República Dominicana en ese sentido ha jugado un papel importante. Y ustedes se sorprenderán quizás, y las personas que me escuchan también, a nivel internacional. Porque la República Dominicana, en el mundo hay alrededor de 200 países, 200 estados. Y las conferencias climáticas mundiales se han convertido en uno de los principales foros de discusión, por la importancia, ¿verdad?, la trascendencia del tema. Ahora, y República Dominicana en ese sentido es parte de los principales acuerdos. Somos parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, del Protocolo de Kioto, del Acuerdo de París, y el Consejo Nacional para el Cambio Climático es el punto focal para esos convenios. A veces ese punto focal es compartido con otras instituciones, por ejemplo, en la Convención Marco se comparte con el Ministerio de Medio Ambiente, dependiendo. Ahora, en esas conferencias, que son hoy los foros más importantes de discusión internacional, las discusiones se dan por grupos de negociación. Y de los grupos de negociación, los más importantes, bueno, más importantes los grupos de los países desarrollados, países industriales, pero el resto de los países no desarrollados participan en un grupo de negociación que es el grupo del G77 más China. Pero se llama así, pero ya son casi 140 países. Entonces las discusiones se dan entre los desarrollados y en el grupo del G77 más China. Ahora, dentro del G77 más China los países se coordinan. Y a la República Dominicana le ha tocado coordinar dentro del G77 más China la parte correspondiente a la acción climática. Es decir, la parte y ahí entra la educación climática. Y hay una persona, bueno, voy a decir su nombre, ella se llama Sara González. Ella es joven, 30 y pico corto. Ella, pero tiene muchos años trabajando en esto, ha participado en muchas cumbres, en muchas COP, en muchas conferencias climáticas. Y a ella le tocó coordinar la parte acción climática, la parte de educación, en el G77 más China. Es decir, coordinar 140 países del mundo con relación, países en vías de desarrollo, con relación a este tema, para que el conjunto del G77 más China pudiera discutir con los países industrializados. Bueno, entonces República Dominicana
ha trabajado mucho y es reconocido por esto. Y bueno, esa joven ahora fue seleccionada para ser una de las vicepresidentas de la COP30. La COP, cada año hay una conferencia sobre los temas climáticos. La 29 fue recientemente, en noviembre pasado, se realizó en Azerbaiyán, y ahí se eligió quienes iban a acompañar a Brasil, porque la COP de este año se va a producir en Belém, en la capital del estado de Pará, en Belém do Pará, va a ser la COP30. Y se escogieron 11 vicepresidentes para acompañar a Brasil. De esos 11 hay 2 latinoamericanos. Y de esos 2 latinoamericanos, uno es una dominicana, es Sara González, que es vicepresidenta, porque se ha destacado en todo este tema, es decir, a nivel universal, en el tema de la acción climática y la educación con relación al clima. Este reconocimiento lo tenemos también porque también se han ido desarrollando acciones. Por ejemplo, República Dominicana en ese sentido ha sido reconocido y hay un instrumento que ojalá yo pudiera mostrarlo en un programa de televisión como este, que es lo que se llama la climaleta. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Climaleta o maleta climática. Es un juego. Es decir, es un kit, es un paquete educativo. Y eso se ha desarrollado desde la República Dominicana. Y en ese sentido, los elementos que se han desarrollado en el país se han utilizado en otros países de la región. O sea que ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo avanza? ¿Y cómo vamos a avanzar con eso? Bueno, estamos dando pasos y los pasos que estamos dando, yo entiendo que son importantes. Bien, mire, nos quisiéramos que el programa entero pudiéramos dedicarlo a este tema. Es importantísimo, se lo digo de verdad. Y el televidente está interesado. Nadie se nos ha ido en este conversatorio, estoy seguro, qué bueno. Ahora, la política debemos aprovecharlo. Discúlpame, Gregory, yo quiero un tema único y me parece importante que de alguna manera en el tema medioambiental y climático. Por supuesto, siempre será propicio. Y después me disculpa. Pero hay un tema que no corresponde concretamente a su área de ejecución, pero sí al tema medioambiental, que es el interés que se presenta entre la explotación minera y la protección ambiental. Y República Dominicana, al igual que otros gobiernos de la región, son muy vulnerables en esto. Es decir, ¿qué marco crear? Porque existe una ley minera, pero en definitiva los gobiernos, vuelvo y repito, son muy vulnerables a esto. Presento el caso, por ejemplo, Falconbridge, virtualmente quebrada, no pudo explotar Loma Miranda. Ahí se creó toda una narrativa de que ahí nacían 13 ríos, incluso después se comprobó que ahí nació un arroyo. El caso de San Juan de la Maguana, donde está una mina de oro con una reserva importante, pero igualmente es cuestionada por ambientalistas diciendo que esto tiene un efecto ambiental bastante importante en esa zona. Y apenas se hace el anuncio de las tierras raras, y ya hay gente que está advirtiendo sobre el efecto que esto podría tener en términos medioambientales. ¿Cómo armonizar realmente ese conflicto que se da entre, vamos a decir, entre la sociedad y ese interés que se tiene de explotar un recurso natural que en definitiva impacta las finanzas públicas? Riqueza. Sí, bueno, mira, debo decir que todo lo que los seres humanos utilizamos, todo, absolutamente todo, es naturaleza. Pero es naturaleza transformada. Las ropas que llevamos puestas, viene de la naturaleza. Ese vaso, todo. Ese celular, todo es naturaleza. Entonces nosotros necesitamos, los seres humanos necesitamos los elementos de la naturaleza para poder vivir y vivir en mejores condiciones, mejorar las condiciones de vida, extender la vida. En fin. El tema es cómo lo usamos. El tema es cómo lo usamos. El tema es cómo lo usamos. En ese sentido, lo digo muy francamente, la minería es necesaria. No se concibe la vida sin minería. No se concibe, es necesaria. Ahora, atención, depende cómo hagamos la extracción. También ahí es donde vamos a medir. Que si vamos
a utilizar la naturaleza o si utilizándola la vamos a destruir, porque en ese caso nos vamos a destruir nosotros también, los seres humanos. Ese es el tema, ese es el tema. Y la minería tiene requisitos particulares y hay códigos con relación a la... por ejemplo, hay códigos internacionales con relación al uso del cianuro. Hay casos de minas que por un mal manejo ha habido derrames de cianuro y eso ha provocado desastres terribles. Un mal manejo puede inutilizar las tierras por 500 años. Es decir, un mal manejo, particularmente es el caso, por ejemplo, el caso de determinados minerales que exigen el manejo de cianuro. Entonces, todo el tema está ahí. O sea, todo el tema está en los controles. República Dominicana, en ese sentido, bueno, tiene regulaciones, pero yo entiendo que no tenemos todo el expertise para los controles. Entonces, cuando no tenemos todo el expertise, hay que contratar empresas especializadas independientes. Hay que contratar eso, porque una gran empresa, y no menciono a ninguna porque no es nada particular, sí. Una gran empresa X. No, mencioné el nombre de empresa como ejemplo sí, de sí, lo que ha pasado. Sí, pero empresa X propone algo, pero esa empresa tiene una capacidad tal y un poder tal que el Estado Dominicano, hay que decirlo francamente, no tiene los niveles, las capacidades para valorar si lo que esa empresa está planteando es adecuado o no es adecuado. Entonces, en ese caso, el Estado Dominicano debe auxiliarse, existen empresas independientes, es decir, y pagar lo que haya que pagar, o sea, para tener una visión justa, porque aquí no se trata de que nadie se aproveche de nadie, sino de que se llegue a equilibrio, se haga lo justo. Igual, y en ese sentido, igual con saber en cuanto a las concesiones, ¿qué realmente se le ha concedido a una empresa? Cuando la empresa dice, no, nuestra concesión se extiende no a este lugar, sino a este lugar, y el Estado dice, no a este lugar, ¿cómo se determina eso? Es decir, en base a una relación de fuerza, ¿no? Eso no se puede determinar en base a una relación de fuerza. Usted mencionaba consenso. Bueno, pero el Estado le concede. Sí, pero yo lo que digo es que el Estado tiene... De aquí. No, porque todos los bienes del subsuelo son propiedad de la nación. O sea, entonces la nación tiene a través del Estado, o sea, que documentarse debidamente, es decir, para que no haya... para que no haya tratos y acuerdos que sean desfavorables, en este caso para la nación, para la sociedad dominicana. Y eso vale para todos, incluso en determinados casos, es decir, hay toda una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, el tema de las aguas, el tema de la altura, es decir, a partir de determinada altura no se deben producir explotaciones mineras. Hay una serie de reglas que hay que respetar y ninguna empresa le puede pasar por encima esas reglas. Es decir, porque no son reglas ni siquiera, no es porque estén en la legislación dominicana, es porque hacen daño en cualquier parte del mundo. Entonces, ahí lo que necesitamos es un Estado que tenga la capacidad plena, es decir, para defender el interés nacional, es decir, por encima de cualquier otra consideración. Bien, mire, interesante. Sí. Gracias por esa pregunta, Manuel. Ahora sí, Gracias por pase esa pregunta, a la política ahora. Tuvo verdaderamente una respuesta muy interesante y ojalá que el gobierno, que el Estado, más o menos actúe y piense así con esa respuesta que usted dio, porque verdaderamente... Y que genere la credibilidad suficiente entre estos ambientalistas. Sí, eso es otro tema. No, pero, ese es otro tema. perdón, déjeme decirle, a mí me tocó en su momento ser ministro, era entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, y yo tuve un apoyo inestimable del movimiento ambiental, porque el movimiento ambiental hay que considerarlo, es decir, como vigilantes en defensa del interés nacional. Y necesitamos vigilancia. Mire, yo el otro día fui
Yo el otro día, es una anécdota. Yo el otro día, no, hace unos meses, yo fui invitado por el obispado de La Vega a hablar sobre temas ambientales, climáticos. Y cuando después fuimos a un centro de formación religiosa, y en un momento dado, llamaron por teléfono a una de las personas que estaba allí y que su esposa lo llamaba para ver si él estaba vivo. Y entonces digo, bueno, mi esposa, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó? Él era un responsable de protección ambiental, pero que le habían hecho un atentado varios meses antes, o sea que no era casual. Habían dicho, le habían hecho un atentado. Ahora, ¿qué resulta? Que en La Vega hay problemas graves de extracción de materiales. Y hay de todo, ¿verdad? En la viña, hay de todo en la viña del Señor. Y hay personas que pueden hacer las cosas en regla, pero hay personas que no hacen las cosas en regla. Y las personas que no hacen las cosas en regla, a veces cuando puede darse el caso, son personas, son numerosas, son personas que tienen guardaespaldas, son personas armadas. ¿Ustedes saben cuántos agentes de la policía ambiental hay en una ciudad como esa? ¿Cuántos? Yo iba a decir 3, iba a exagerar. Entonces, ahí es donde las comunidades y los ambientalistas juegan un papel decisivo a favor de la preservación de la nación dominicana. O sea, porque esto no se puede resolver con la fuerza. Es decir, si hay escasez de recursos y no hay suficientes vigilantes, pero no solamente eso, sino que entre los depredadores hay personas numerosas y armadas, entonces, ¿quién tiene que proteger? La sociedad misma. Los depredadores tienen recursos. Bueno, sí, tienen recursos, pero ¿quién tiene que proteger la sociedad? La sociedad misma es la que tiene. En ese sentido, las denuncias, la educación, la denuncia que ha hecho el movimiento ambiental ha sido valiosísima para la preservación de la nación dominicana. En ese sentido, yo puedo decir que ese fue uno de los principales apoyos que yo tuve durante el tiempo que yo ocupé la conducción del Ministerio de Medio Ambiente, que fueron 3 años. Bien, mire, de mi parte, bien cortito, hubo un momento, tiempo atrás, que la Alianza por la Democracia, partido que usted preside, se descantó y se despegó de los partidos minoritarios cuantitativamente como resultado electoral. A partir de ahí, en los últimos 3 periodos, ustedes han mantenido una horizontalidad en la cantidad de votación que han obtenido. Para 2028, ¿qué piensa APD hacer en ese sentido, en el sentido político, eleccionario, cantidad de votos aumentar? Uno quiere como raso llegar a más rango como partido político. ¿Ustedes sabían que el APD tiene un senador? Cruzar, voy cuantitativamente. ¿No tiene un senador? Sí, sí. Voy en la parte cuantitativa. La horizontalidad, la permanencia en un mismo cantidad de número de votos que ustedes han obtenido en 12 años, en 3 periodos que abarcan 12 años. Sí, bueno, cierto, la Alianza por la Democracia ha tenido resultados electorales diferenciados. En algunas ocasiones hemos tenido una votación relativamente importante. Una vez quedamos en 4º lugar a nivel nacional, otra vez quedamos en 5º lugar. 90.000 votos sí. sacaron una oportunidad. No, fueron 84.442. O yo. Bueno, pero una cosa son los resultados electorales y otra cosa es también cómo se define un partido político y qué hace. Es decir, no quiero decir que los votos no sean importantes. Claro que son importantes porque en definitiva es la voluntad. Eso es lo que mide. Es lo que mide y es la voluntad de la ciudadanía expresada a través del voto, lo que define la constitución de los poderes públicos, del legislativo y del ejecutivo. Pero la APD se ha considerado siempre, y no se ha considerado, es un partido propositivo.
Es decir, con relación a la, no voy a decir a la totalidad, pero a la generalidad de los temas, la APD tiene propuestas, y tiene propuestas porque ha realizado estudios. Es decir, en ese sentido, un partido político, una de sus misiones, porque se piensa nada más que el partido político lo que tiene que hacer es, ¿verdad?, organizarse para las elecciones, recoger votos para ocupar puestos para estar en el gobierno. Pero los partidos políticos en un sistema democrático tienen la función de auscultar la sociedad, de analizar la sociedad, de analizarla desde el punto de vista del estudio objetivo, pero también desde el punto de vista de qué se piensa en la sociedad, para recoger las aspiraciones también y devolverle a la sociedad lo que la sociedad tiene, pero bajo la forma de propuestas, bajo la forma de propuestas de políticas públicas. En ese sentido, yo diría que la APD, modestia aparte, porque estoy al frente de la APD, es uno de los partidos políticos más consistentes de la República Dominicana. En el sentido de que con relación a los diferentes temas, sabemos de qué hablamos. Nosotros tenemos una propuesta, una política de empleo, una política de salud, una política de educación, una política de seguridad social, una política en cuanto a los derechos de la mujer, una política con relación a los derechos. Y en ese sentido, trabajamos, si se quiere, para la construcción de institucionalidad. Es decir, para la construcción no solamente de instituciones sólidas también, sino de conciencia entre las personas para que dejen de ser simples personas y pasen a ser ciudadanos, es decir, personas conscientes de sus derechos y deberes dentro del sistema político. Y en ese sentido es muy importante la pregunta que me haces, Gregory. Porque dice, bueno, ¿qué piensa la APD respecto al 2028? Pienso que en República Dominicana, y no solo en República Dominicana, en muchos países, la democracia está amenazada. Hay una amenaza seria, grave, yo diría a nivel universal, respecto a la democracia. ¿Por qué? Porque el funcionamiento mismo de los sistemas democráticos ha hecho que se produzca un desencanto sobre la democracia misma. Es decir, República Dominicana es un país que ya tiene, bueno, con sus altas y sus bajas, diríamos, vamos a decir, tiene 63 años de construcción democrática, no voy a decir de democracia, de construcción democrática, 64 después de la... Muy larga esa construcción. Sí, y lo que falta, Nelson. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros observamos también, es decir, los niveles de vida de la República Dominicana, también, es decir, hay una franja importante de nuestra población, es decir, que no logra satisfacer sus necesidades básicas después de 64 años de construcción democrática. Entonces mucha gente se pregunta, ¿pero para qué sirve la democracia? Entre ellos ¿Para qué si yo no tengo garantizada la salud, la educación de mis hijos, un ingreso que me permita llevar una vida digna? Bueno, la democracia para mí, o sea, no tiene valor. Y entonces, no simplemente por esa razón, sino por muchas otras, en el mundo han cobrado fuerza, mucha fuerza, las posiciones negadoras de la democracia. Hasta el punto de que hoy día mucha gente, y con razón, está estableciendo un paralelo con lo que sucedió hace un siglo, porque hace un siglo se estableció el gobierno fascista en Italia, hace un siglo, 23 por allá, es decir, exactamente hace un siglo.
Todo esto, la respuesta antidemocrática, la respuesta autoritaria, en ese sentido, es una respuesta que está tomando fuerza en el Pero mundo. la gran amenaza a la democracia no la da ni siquiera, esos son elementos asociados a la amenaza, el descontento de la gente, la insatisfacción. Pero la gran amenaza de verdad de la democracia se deriva de quienes aprovechan la democracia para instalarse en el gobierno y de ahí atentar contra ella. Está bien, pero justamente quien abusa de las libertades, incluso hay un tema, hay una responsabilidad, aquí hay una responsabilidad de por medio, incluso en lo que se dice, yo escuché en días pasados, como se produjo el incidente lamentable, de esta turista norteamericana de origen indio, que desapareció. Se dijo de todo. Y se sigue diciendo. Pero a mí me tocó escuchar a un comunicador decir que la muchacha, que él tenía información de que la muchacha había sido asesinada y que había sido enterrada por órdenes de los dueños de unos hoteles. Sí, lo comentamos aquí. Pero, señor, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? El hotel le había pagado a unos haitianos para enterrarla. Para enterrarla. Yo dije, y el hotel no ha demandado pero a sinvergüenza. ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque yo soy un defensor pleno de las libertades públicas y de los derechos democráticos. Pero eso no es libertad. Pero eso no puede ser. El que dice una cosa así tiene que responder frente a esa barbaridad. Eso no puede ser. ¿Y por qué sobre esa persona que emitió, que habíamos tocado ese tema aquí, los muchachos lo habían tocado? Qué bien que lo plantearon. Sí, claro que o sea, sí. porque son cosas... ¿Y por qué no? Eso indigna, incluso, Bueno, eso indigna. esa es una de las denuncias irresponsables que se hicieron en relación a este caso. Pero entonces usted, con la sensatez de la experiencia y la claridad de criterio que tiene, y está en gobierno usted es parte de un gobierno. Así es. ¿Por qué eso se queda así en buen dominicano? Y no hay una sanción a ese señor. Por eso digo que el sistema democrático está amenazado. Es decir, porque se están normalizando, se están admitiendo, se están asumiendo como normales esas prácticas, porque también, desgraciadamente, estas posiciones, que son posiciones extremistas, que están tomando fuerza, posiciones extremistas de derecha, es decir, operan en base al chantaje. Operan en base al chantaje y en base a la mentira sistemática, y eso está amenazando la democracia en la República Dominicana y en el mundo. Y por eso es que reacciono así frente a la pregunta de cuál va a ser la actitud, la participación del APD con relación a las elecciones del año 2028. Es decir, no se trata solo del APD. Tenemos que ponerle atención a lo que está pasando con el sistema democrático en la República Dominicana. Excelente, porque eso no es democracia, eso es bandidaje. Entonces, la democracia tiene que crear su propio antídoto, su propio medio de defensa contra este bandidaje. Bueno, lo que yo decía anteriormente, que los mecanismos existen. El problema es ejecutarlo. Es decir, porque ese tema que estamos hablando, de una denuncia irresponsable, totalmente irresponsable, existe el mecanismo para usted provocar algunas consecuencias sobre esa irresponsabilidad. Por eso no se hace, se queda en el aire. Lo dejan pasar, bueno, hace un charlatán. Bueno, y después otro viene y hace exactamente lo mismo. Y se asume eso como normal, pero tenemos que estar conscientes de que eso no es normal, eso no puede ser. Eso no puede ser. Que la mentira se convierta en un hecho baladí, en un hecho sin importancia, que uno dice cualquier cosa y no importa. Mire, prácticamente con usted llegamos al final, nos quedan unos pocos minutos. ¿Cómo ve usted el gobierno actual? Usted es parte, quizás la pregunta sea muy cómoda, pero se la hago. Es como una respuesta contaminada. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué usted piensa
de esta gestión nos deja cosas positivas. Bueno, o podemos hacer las cosas de otra manera. Bueno, en un sistema democrático cuentan las opiniones individuales, yo voy a decir la mía, pero cuenta también la opinión colectiva. Y por eso es que cada cierto tiempo los gobernantes son sometidos al juicio de la ciudadanía. Y el presidente del gobierno es el presidente de la República, es presidente de la República desde hace 4 años y medio. Y es presidente de la República hace 4 años y medio porque fue reelegido. Cumplió su periodo de 4 años y su gestión fue sometida al escrutinio de la ciudadanía. Y ese escrutinio señaló que la gestión había sido una gestión buena, una gestión válida. El gobierno fue revalidado. En ese sentido, no solamente yo, el pueblo dominicano juzgó en las elecciones del año pasado que el gobierno encabezado por Luis Abinader Corona había sido un gobierno que había cumplido debidamente su cometido. Opinar, Max, que más de la mitad de las personas que pueden votar no opinaron sobre ese particular. Bueno, lo que pasa es que el juicio también, en unas elecciones para que todo el mundo opine, es decir, no opinó todo el mundo por lo que yo estoy señalando del descrédito, de la pérdida de confianza en la democracia. Por eso votó menos gente. Pero lo que hay que tomar como referencia es la opinión de los que votaron. Y los que votaron, mayoritariamente, cerca del 60%, 58%, del 58%, validó esa gestión. Y yo comparto ese juicio, yo creo que sí, ha sido una gestión válida. Ahora el presidente de la República, el gobierno, tiene que no solamente hacerlo tan bien como lo hizo en el periodo 2020-2024, sino que tiene que hacerlo mejor todavía. Entonces yo pienso que el empeño tiene que ser eso, se hizo bien, hagámoslo mejor ahora, y en ese sentido corrijamos todos aquellos elementos en los que la gestión haya sido diríamos, menos dinámica o menos exitosas. Es decir, me pregunta cuál es la opinión del gobierno, el gobierno está haciendo su trabajo, y si me pregunta también, ¿y debe hacerlo mejor? Sí, debemos redoblar el esfuerzo de hacerlo mejor todavía. Muy bien. Gracias por participar con nosotros, por aceptar la invitación. Le doy un dato referencial. Es la primera vez que un invitado, con él cerramos el programa. Así que eso es por responsabilidad del público, que estamos seguros quedó agradado con su presencia. Ahí influyeron muchas cosas. Sí. La calidad de más y el afecto. Gracias. Que es importante, que es importante. Señores, mañana nos vemos nueva vez a la misma hora.